Hola, esto es Comunicados, el programa del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un programa de conversación, de diálogo, a través del cual pretendemos hacerles conocer a nuestros docentes e investigadores y además perfilar sus particularidades e intereses académicos y de comunicación. Hoy día tenemos el placer de conversar con Miguel Sánchez, uno de los profesores más jóvenes y recientemente ordinarizados en el Departamento de Comunicaciones. Hablar de Miguel es hablar de literatura y de periodismo, y viceversa. Hablar de Miguel nos va a permitir conocer la obra informativa de alguien que ha sido formado dentro de la propia facultad y la obra de ficción de alguien que ha sido reconocido recientemente con varios premios importantes que han permitido además la publicación de los libros con los cuales obtuvo esos galardones. Estamos con él y vamos a iniciar la conversación preguntándole a propósito de su vocación como comunicador. Para quienes somos comunicadores, la vocación del comunicador es algo que no necesariamente aparece de manera nítida. Y en tu caso quisiera que nos cuentes cómo fue, cómo llegaste a la comunicación, cómo derivaste en la cuestión periodística. Sí, bueno, gracias por la invitación, Hugo. Es un placer estar acá contigo, conversando además. Eh, sí, yo llego a comunicación y a periodismo de una manera, no sé si azarosa, ¿no? Pero yo quiero creer que, digamos, de alguna manera eh, o sea, había un destino ahí, ¿no? Un sino, ¿no? Pero yo entré a la universidad el 97, entré a estudiar ingeniería mecánica, ¿no? Es de esas cosas que suceden casi sin pensar, ¿no? Yo terminé la universidad, el colegio, y me decían, ¿qué es lo que quieres estudiar? Esas típicas preguntas que le hacen a los pobres estudiantes de quinto o de cuarto año de secundaria. Y yo decía ingeniería mecánica, nunca me cuestioné si en realidad me gustaba eso, ¿no? Y entonces vine un día, me escribí en ingeniería mecánica y ingresé a ingeniería mecánica, ¿no? Estuve 2 años y medio en ingeniería mecánica. Decir estuve 2 años y medio es mucho porque estuve en estudios generales y ciencias, digamos, ahí dando tumbos, como se diría. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de algo, ¿no? Me di cuenta que me interesaba mucho los cursos de letras, que habían algunos cursos de letras en ciencias. Me acuerdo de filosofía, de lo que eran lenguas, ¿no? Incluso teología, ética, ¿no? Entonces me iba muy bien y hice algo que ya venía haciendo desde que terminé el colegio, leyendo mucho, ¿no? O sea, en esa biblioteca que antes estaba en ciencias, yo entraba y en vez de sacar, digamos, cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, sacaba libros de narrativas, ¿no? Entonces empecé a leer, no sé, me acuerdo, Sábato, a García Márquez, a ponerme al día de todo lo que no había visto en el colegio, ¿no? Entonces, mientras mis compañeros hacían ejercicios de cálculo, de física, ¿no? Yo leía, ¿no? Entonces me cuestioné mucho en relación si quería ser ingeniero o no, ¿no? Entonces ocurrieron, digamos, varias cosas que al final me convencieron de que lo mío estaba más bien para el otro lado de la universidad, ¿no? Y fui a letras, ¿no? Todavía un poco confundido, no sabía si quería ser escritor, si quería estudiar periodismo, comunicaciones. Entonces letras me otorgó, digamos, esa posibilidad, como a muchos ahora estudiantes les permite, de indagar, ¿no? En varias cosas, ¿no? Llevé cursos de narrativa, de comunicación social, de realidad social peruana, espectaculares, ¿no? Y, y en esa época creo que lo decidí, ¿no? Decidí ir a comunicaciones porque yo sentía que era una facultad además de nueva, ¿no? Que me permitía, digamos, una flexibilidad en relación a mis intereses, ¿no? En ese momento yo sabía que quería escribir y que quería contar cosas y que quería comunicarme, ¿no? Entonces opté por periodismo, ¿no? Algo que ayudó mucho a esa decisión fue que en esa misma época postulé esas cosas que uno hace de locura a San Marcos, a literatura, e ingresé, ¿no? Entonces lo que hacía era estudiar en San Marcos literatura
Y dije, bueno, si aquí ya estoy estudiando literatura en San Marcos, entonces aquí en la Católica lo que debería hacer es estudiar algo complementario, ¿no? Y me decidí por periodismo, ¿no? Y entré a periodismo y yo creo que la decisión, o sea, me reconforta, ¿no? Porque, digamos, fue un espacio en el que me permitió indagar, explorar, trabajar conjuntamente con, como tú dices, digamos, formas narrativas, que era y es lo que me sigue interesando ahora, ¿no? Entonces, Quiero interrumpirte un momento para orientar la reflexión hacia esta relación entre periodismo y narración, ujú. narrativa, en todo caso, y en tu caso en específico, el tema de la ficción. Hay puentes, hay continuidades entre el periodismo y el tipo de narrativa que haces tú. ¿Cuáles son para ti o desde tu perspectiva esas conexiones, esas continuidades? ¿Te parece, percibes que el periodismo y la narración son una misma cosa, se diferencian por cuestiones muy radicales? Cuéntanos cuál es tu posición al respecto. Sí, ¿no? Yo justo ahora estaba pensando en que en realidad los, digamos, escritores que empecé a leer en esa época no solo eran escritores, sino también eran periodistas, ¿no? Pienso en García Márquez, en el propio Vargas Llosa, ¿no? Que, digamos, quizá no había una distinción en relación a su práctica, digamos, más alimenticia, que tiene que ver con el periodismo, y su práctica de ficción, ¿no? Y para mí, la cosa ha sido más que, digamos, dos polos opuestos, han sido dos disciplinas complementarias, muy complementarias, ¿no? Eh, yo no concibo, digamos, la profesión o mi profesión de escritor, digamos, o digamos, mi ser escritor, sin entender, digamos, esta dimensión del periodismo, de la comunicación, ¿no? Podríamos decir que hay algunos puntos en común, ¿no? En relación a, últimamente estoy pensando mucho en eso, ¿no? En el poder de la narrativa, ¿no? En un mundo además totalmente digitalizado, donde, digamos, aparentemente lo multimedia se ha impuesto en relación al medio, ¿no? Como diría McLuhan, ¿no? Hay algo que todavía palpita, ¿no? Que es, digamos, la fuerza de una narrativa, ¿no? Si nosotros vemos digamos, las grandes epopeyas de Netflix, ¿no? Son epopeyas que son, digamos, bien interesantes audiovisualmente, ¿no? Bien construidas desde lo formal, pero sobre todo son historias donde la narrativa, ¿no? Se impone, ¿no? Y yo creo que ese es el valor, y quizá esa es una de las cosas que más conecta la práctica de un comunicador con la del alguien como, o con un escritor, ¿no? O con un director o una directora de cine, ¿no? Que en el fondo lo que palpita nuevamente es el poder de la narración, ¿no? Había una vez, ¿no? Yo creo que eso todavía sigue imbatible, ¿no? Y espero y confío en que eso todavía va a seguir siendo imbatible, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la literatura tiene todavía una presencia importante, ¿no? De hecho, hay otras, o sea, de hecho hay algunas diferencias también, ¿no? O sea, la literatura te permite hacer lo que no te permite hacer el periodismo, ¿no? El periodismo, la literatura te permite ficcionalizar, trabajar con no necesariamente la verdad, aunque está de moda ahora la no ficción, ¿no? Que también O es la una posverdad. o la posverdad, ¿no? Igual la no ficción es una representación, ¿no? Pero claro, en la literatura tienes esos, digamos, te permites trabajar con justamente otros elementos que en el periodismo no, ¿no? El periodismo, claro, el periodismo es un ejercicio de interpretación de la realidad basada en, o que trabaja con la verdad o con la aspiración de la verdad, ¿no? Para no hablar de la verdad, ¿no? Pero trabaja con esa aspiración de la verdad, ¿no? Tú trabajas como docente en el área de periodismo, Ujú. en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Me interesaría mucho que nos cuentes, además de esta experiencia como docente, la relación que la experiencia como docente tiene con tus antecedentes como periodista institucional, como un periodista que ha trabajado en Punto Edu, la publicación periódica de la universidad. Eh, Cuéntanos esa experiencia, cuéntanos cómo participa ella de tu labor docente, de tu labor de formación de periodistas. Ujú. Eh, sí, o sea, yo he trabajado en la Dirección de Comunicación Institucional, estaba haciendo cálculos casi 9 años, ¿no? Y desde que entré estuve vinculado a Punto Edu, ¿no? En su versión sobre todo digital, ¿no? Y claro, ahí
primero fui redactor, después fui subeditor, después fui editor, ¿no? Y digamos, algo bien interesante y que siempre yo he dicho en relación a mi trabajo digamos, en periodismo institucional de una universidad, es que a diferencia de un medio, digamos, tradicional, lo que nos permitía o lo que me permitía a mí, Edu, era una libertad, digamos, de creación bien interesante, ¿no? No teníamos esta preocupación por rentabilizar nuestros contenidos, por generar no sé cuántos likes, por la explosión de visitas. Eran indicadores que también ayudaban un poco a hablar de la gestión, pero no eran los únicos indicadores como pasa ahora en el periodismo. Espero que esto cambie, o como ha pasado en el periodismo, donde, claro, el único indicador es un indicador cuantitativo, ¿no? Que te da, ¿no? Si tú tienes muchas visitas en una web, entonces eso equivale a que tu web es la más importante. Eso no quiere decir que tu web sea, digamos, cualitativamente una web, digamos, importante para el quehacer, digamos, de la sociedad, ¿no? Y lo interesante en Punto Edu era que no teníamos esa presión, digamos, esa imposición de este... Y entonces nos podíamos dar algunos lujos, ¿no? Que tienen que ver con la generación de contenidos institucionales, porque éramos Punto Edu sigue siendo un medio institucional, pero también nos permitía hacer contenido, digamos, de valor, contenido que nosotros creíamos interesante, sin estas presiones, ¿no? Y la universidad nos permitía, en tanto su multidisciplinariedad nos permitía hacer eso, ¿no? Entonces un día hablábamos con un físico, otro día hablábamos con un antropólogo, otro día con un matemático, otro día con alguien de comunicaciones, y el reto siempre era el mismo que el reto del periodismo, ¿no? Es cómo comunicar, cómo interpretar, cómo dar esta información a un público de manera eficiente, ¿no? Así que mi trabajo ahí, solo puedo hablar bien del trabajo, ¿no? En relación a lo que me ha permitido, ¿no? A veces hacíamos videos en estos mismos espacios que estamos ahora, videos de contenidos, de profesores, grabamos programas de música donde algunos estudiantes o egresados tocaban con sus bandas. Entonces, yo creo que lo que me permitía era un poco era generar contenidos, ¿no? Y contenidos de calidad, contenidos relevantes para no solo la universidad, sino también para fuera de la universidad, y además hacerlo en una condición de libertad y de respeto hacia mi trabajo, ¿no? Yo nunca sentí que me hayan impuesto un tema, que me hayan restringido algún tema. Entonces ese es, digamos, para mí una ventaja, ¿no? Una ventaja que siempre he destacado en relación a mi trabajo en la DCI, como le decimos, a la Dirección de Comunicación Institucional, ¿no? Es en verdad una característica inapreciable, muy importante, la que tú estás mencionando a propósito del periódico y de los medios de comunicación en general de la misma universidad. Otra de las cosas que tú has logrado obtener de la universidad, o que has hecho posible construir en tu perfil académico y profesional, es el tema de la historia del arte. Tú hiciste una maestría en historia del arte y además eso te ha permitido trabajar una visión de algunos momentos de esta propia historia, sobre todo la más moderna, en los años 50, que está vinculado al diseño gráfico y a la estética del diseño gráfico. Cuéntanos un poco lo que ha significado para ti el haber hecho esta maestría, cómo esos contenidos, ese conocimiento, esa hipersensibilidad estética ha aterrizado en el trabajo que haces ahora como profesional. Sí, sí, es bien interesante eso. Yo entré a la maestría, creo que por una razón principal, para conocer más, ¿no? Yo me acuerdo siempre de una anécdota que a veces les cuento a mis alumnos en clase, de Luis Jaime Cisneros, ¿no? Yo un día lo fui a buscar porque estaba ya llevando mis últimos cursos en Estudios Generales Letras, y estaba en esta discusión sobre dónde ir. Y él, digamos, sabiamente me dijo: Miguel, la educación es una de las pocas cosas consubstanciales. Y claro, consubstancial, yo decía, consubstancial, Luis Jaime, me dijo, que tiene fin en sí mismo, me dijo, ¿no?
Es decir, que uno no estudia para, algunos lo hacen, ¿no? Pero no debería hacer eso, ¿no? Para obtener un mejor empleo, que digamos es una consecuencia más que un fin, ¿no? O para ascender, ¿no? Que tampoco está mal, ¿no? Pero la visión de de Luis Jaime era, uno estudia para aprender más, y eso ya es el fin en sí mismo, ¿no? Entonces yo dije, voy a entrar a la maestría de Historia del Arte justamente buscando eso, ¿no? Aprender algo que yo sentía que no sabía, que me interesaba un montón, como el arte, pero del que no tenía, no sé si mucho conocimiento, ¿no? Siempre me interesó el cine, la música, la literatura, ¿no? Y siempre estuve indagando ahí, pero la maestría lo que prometía era, digamos, una mirada más hacia la plástica, hacia la historia del arte, digamos, como disciplina, ¿no? Entonces entré solo, o sea, quedé fascinado, ¿no? En relación a la información que pude obtener, ¿no? Y quizás lo segundo más interesante es que me otorgó una metodología de trabajo, ¿no? Que eso es bien difícil, ¿no? De encontrar. Es decir, métodos para abordar el objeto artístico, ¿no? Esa siempre ha sido mi gran preocupación, cómo abordar el objeto artístico. Porque yo escribía una crónica, una reseña de una película que veía, de una obra de teatro, etcétera, etcétera, pero lo hacía desde, digamos, mi subjetividad, ¿no? Cómo darle una metodología de acercamiento a esta obra de arte fue algo que encontré en la maestría de Historia del Arte, ¿no? Entonces conocí modelos de apreciación de la obra artística, ¿no? Y gracias a eso dije, ¿qué voy a indagar, no? Entonces tuve para mi, digamos, tesis de maestría. Y me encontré con estos afiches, como mencionas, de los años 60, ¿no? De los afiches de, sobre todo, la reforma agraria, hechos por varios artistas, pero yo me centré en la obra de Ruiz Durán. Y dije, qué interesantes estos afiches en clave pop, en la época del velasquismo, ¿no? Están hablando de algo y además algo importante. Después me di cuenta de la vinculación entre la comunicación y el arte en un afiche, ¿no? ¿Qué es un afiche? Me preguntaba. Al comienzo un afiche es un dispositivo de comunicación, no hay más, ¿no? Lo que busca un afiche es que el público se entere de lo que va a pasar, ¿no? Sin embargo, estos afiches a lo largo del tiempo han dejado, digamos, esta dimensión de comunicación, han abandonado un poco esta dimensión, porque ya no sirven o porque ya no son, digamos, contextual, ya pasaron, digamos, los eventos, y se convierten en obras de arte, ¿no? Entonces hay un tránsito que tiene que ver con quizás un poco también el tránsito que yo he hecho, ¿no? De un dispositivo de comunicación a un dispositivo artístico, ¿no? Entonces ese tránsito era el que me interesaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos afiches y no otros, que hubo varios y de primerísima calidad, lograron hacer ese tránsito, ¿no? ¿Y por qué los otros, que era un poco la hipótesis de mi tesis, era por qué otros, digamos, de la misma época, con el mismo objetivo, no logró hacer ese tránsito? Entonces era discutir una categoría, ¿no? Entonces yo encontré, sorprendido, que no me había desligado para nada de la comunicación, que seguía indagando en los procesos de comunicación, ¿no? Y ahora sigo interesado justamente En eso, justo es lo que quería pedirte que nos cuentes, Ajá, porque acabas de recibir el galardón del CAP, que es este premio de proyectos de investigación, sí. pero que además está vinculado al tema que acabas de mencionar. Entonces, en tu trayectoria como investigador está, por un lado, la literatura, por otro lado, la historia del arte, también está la cuestión de la investigación en comunicación, pero todo eso es atravesado por la comunicación, Sí, ¿no es totalmente. cierto? Cuéntanos cuál es el tema que estás investigando en el CAP, hacia dónde te conduce y cuáles son los fundamentos, sobre todo epistemológicos y teóricos, que estás utilizando para hacer esa investigación. Sí, un poco el objetivo de la investigación es indagar en la primera generación de diseño gráfico en el Perú, ¿no? Eso también puede ser discutible, pero la he ubicado en los años 50 y 60, que coincide un poco con la aparición de grandes marcas, de grandes tiendas, de retails, y claro, y de esta necesidad de generar un público que se acerque a estas marcas y a estos, ¿no? Eh, lo interesante es que, claro, estas marcas, estos productos necesitaban de personas que generen logos, generen afiches, generen, digamos,
información gráfica sobre estos productos, ¿no? Y claro, la figura del comunicador, del diseñador, todavía no era una figura, digamos, tan, no sé si reconocida, pero tan conocida en esa época. Y lo que hicieron fue echar mano a artistas. Entonces, la mayoría de estos diseñadores eran artistas plásticos que estudian en Bellas Artes, que estudiaban acá en la Católica, ¿no? Y que de alguna manera eso les permitía hacer un oficio alimenticio, les daba, digamos, claro, de comer. Entonces, siento, a partir del estudio que hice en la maestría, que justamente había un espacio, eso Augusto del Valle tiene digamos, una construcción bien precisa, ¿no? Él dice zonas grises, ¿no? En la historia del arte peruano, que hay muchísimas zonas grises, ¿no? Algunas han sido más iluminadas que otras, ¿no? Que hay una zona gris vinculada a toda esta primera generación de diseñadores gráficos, ¿no? Donde no se sabe bien si lo que están haciendo es arte, si lo que están haciendo es un producto de comunicación, si lo que están produciendo son mercancías en el mismo, digamos, en el sentido más literal de la mercancía de los teóricos críticos, ¿no? No se sabe todavía qué es lo que están haciendo, ¿no? Sin embargo, hay un corpus visible de estos diseñadores gráficos que no ha sido estudiado. Entonces, la propuesta es ingresar a este corpus, organizarlo, clasificarlo, dar cuenta de él, ver justamente cuáles, no sé si hay axiologías, ¿no? Clasificaciones, para recuperarlo, ¿no? Recuperarlo para iluminarlo, ¿no? En esta metáfora de Augusto, para iluminarlo y empezar a estudiar, plantearnos hipótesis. Digamos, es un primer momento, ¿no? Es primero conocer el corpus y a partir de eso plantear hipótesis, investigaciones, indagaciones. El afiche, yo siempre he pensado, está en medio camino entre la comunicación y el arte, ¿no? Hay una tensión constante, ¿no? Y entonces eso es un poco lo que busca la investigación, ¿no? Y que además promete, como parte de los resultados, de hacer una exposición, que es algo que me interesaba mucho. Porque claro, no solo es rescatar, digamos, a partir de la academia, de los textos, esta generación, sino también es mostrar, acercar al público, acercar, digamos, a los interesados y también a los que no están interesados a través de una exposición a estos, digamos, grandes nombres no solo de la comunicación, sino también del arte peruano, ¿no? Ese esfuerzo que tú estás llevando adelante, no solamente a nosotros nos parece loable, sino que va a permitir tener una idea clara de la evolución del diseño gráfico, sobre todo aplicado a las publicaciones en los últimos 50 años. Al hacerlo, probablemente vamos a empezar a entender o tener más claridad para identificar, por ejemplo, lo que ha pasado con la trayectoria del afiche cinematográfico, con las manifestaciones gráficas que están vinculadas a las fiestas en las zonas de la carretera central, con la estética de Leotupac y esas cosas que me parece que son claves y fundamentales. Ahora quiero moverte un poco más al objeto de tu preocupación docente, que tiene que ver con la cuestión del periodismo. Sí. Nos interesan dos cosas. Una, que nos ayudes a entender el funcionamiento del periodismo en la actualidad. Hay una gente que plantea la idea de que el periodismo ha dejado de existir porque en realidad ya no es como antes. Claro. Sin embargo, existe en todo caso una nueva forma, una manera nueva de hacer periodismo que nos gustaría que nos expliques. Pero también está esta otra cosa que tiene que ver con cómo formar periodistas justamente en este escenario de cambio tan complejo, porque tú eres parte de la comisión que está revisando la malla curricular en esa área de especialidad. Sí, o sea, yo creo que lo que ha sucedido con el periodismo es algo interesante, ¿no? O sea, el periodismo peruano, mundial, los últimos 25 años, a partir de la aparición de Internet, se ha pasado tratando de sobrevivir, digamos, a este meteorito que ha caído sobre su universo, ¿no? Y entonces, a partir de esta necesidad de sobrevivir, que es una necesidad, digamos, muy entendible, ¿no? En relación al... Han ocurrido varias cosas, ¿no? En primer lugar, es claro que no estaba proyectada esta revolución, ¿no? Y en ese sentido,
los grandes medios de comunicación, los grandes medios periodísticos no estuvieron preparados, ¿no? A diferencia de plataformas como Facebook, como Twitter, como YouTube, que más bien, digamos, canalizaron esa necesidad que tenía que ver con esta puesta en duda del intermediario, ¿no? Y lo que ha sucedido con el periodismo, no solo en el Perú, pero bueno, hablemos de nuestro contexto, es que, claro, en esta necesidad de sobrevivir o de supervivencia se han cometido, digamos, errores y aciertos, quizás más errores, ¿no? Ha habido una preocupación desmedida por darle viabilidad, rentabilidad al periodismo, lo que suponía entregar quizá el contenido, ¿no? A partir del número, ¿no? O del indicador numérico, ¿no? No interesaba cuántos destapes, cuántas informaciones, digamos, relevantes para la sociedad puedan existir, sino cuántos browsers únicos tengo cada fin de mes para poder, de alguna manera, poder negociar después pautas publicitarias, ¿no? Digamos, a nivel interno, en relación a las redacciones, también ha habido un empobrecimiento de las condiciones para el periodista, ¿no? Que ha hecho... Ese es un problema bastante serio que repercute en la forma como se hace periodismo. Totalmente, que ha hecho que muchos periodistas de primer nivel tengan que, digamos, irse de las redacciones y buscar en instituciones públicas, instituciones privadas, digamos, maneras de no solo darle viabilidad, digamos, a sus vidas, sino también generar contenidos de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, por un lado, los contenidos perdieron, por otro lado, digamos, el propio oficio, ¿no? La propia persona vinculada al periodismo ha perdido, ¿no? O sea, de hecho, ahora las redacciones tienen una alta rotabilidad, ¿no? No hay una especialización, ¿no? Un periodista un día puede escribir sobre un partido de fútbol, el día siguiente sobre el tema de Huawei, al otro día sobre un tema político, ¿no? Entonces eso también sugiere algunos problemas, ¿no? Sin embargo, tampoco quiero ser tan negativo, ¿no? O sea, sí creo que hay una posibilidad en relación a este momento en el que de alguna manera se han acomodado las cosas para bien, para mal, ¿no? En relación a que hemos sobrevivido por lo menos a este meteorito y estamos tratando de darle viabilidad. Hay oportunidades, ¿no? O sea, el mejor ejemplo me parece el de IDL Reporteros, ¿no? Que tiene otra lógica de funcionamiento, pero o sea, no podríamos entender todos los destapes, todo lo que ha sucedido en los últimos 6 meses en el Perú sin la presencia del periodismo, de un periodismo independiente, serio, responsable, ¿no? Que maneja fuentes, que trabaja con la verdad, que no se deja, digamos, llevar por el, digamos, clic o por los likes, ¿no? Sino que más bien busca destapar, ¿no? Otorgarle, digamos, herramientas a la población para que puedan tomar decisiones, ¿no? Y creo que así como IDL, ¿no? Existen otras prácticas periodísticas mucho más, espero, autosostenibles, ¿no? Ojo Público, muchas propuestas de alumnos, de exalumnos, incluso de alumnos nuestros, ¿no? En el que empiezan a indagar sobre este periodismo, digamos, más independiente, más pensado en, no sé si los valores reales del periodismo, ¿no? Que no quieren competir con el medio tradicional, pero quieren, digamos, sí darle sostenibilidad, que está bien, ¿no? Y trabajar de alguna manera con discursos contrahegemónicos de este poder. Lo otro es una discusión, digamos, mayor, ¿no? O sea, ahora, en esa discusión ocurren cosas como las que plantea gente como Jeff Jarvis a propósito de la situación del periodismo contemporáneo como un problema económico, como un asunto en el que hay que renovar, revisar, reactualizar el modelo de negocio del periodismo. El periodismo ahora además ha pasado por una transformación en la forma de la generación de contenidos y en los propios contenidos que no necesariamente pasan por dinámicas de verificación. Entonces, el tema de la construcción de la verdad se ha convertido en central. El periodismo ahora parece ser más ficción que un testimonio del presente. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? O sea, sí, no, sí, de hecho lo que sucede, pero claro, es producto de esta necesidad de supervivencia, ¿no? O sea,
que para nada es justificación, ¿no? Más bien habría que denunciarlo, ¿no? O sea, lo que no puede hacerse, o no, lo que no puede hacer el periodismo es, a partir de esta necesidad de supervivencia, validar prácticas que justamente es un contrasentido a su propio, digamos, espíritu, ¿no? Que es el trabajo con la verdad, la verificación de fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lamentablemente ha pasado aquí, ha pasado en otras partes, ha pasado con además medios muy tradicionales de nuestra prensa, ¿no? Sin embargo, otra vez para ponernos en el otro lado, justamente digamos, este contexto también permite, ¿no? Reinventarlo desde cero, ¿no? Yo creo que lo que dices a partir de lo de Jarvis es interesante. Hay otras disciplinas que se han dado cuenta de eso quizá más rápido que el periodismo, ¿no? Por ejemplo, la música, ¿no? Mm. La música, digamos, uno podría pensar que antes el negocio de la música era vender CDs, vinilos, cassettes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, digamos, los músicos no se cuestionan mucho sobre por qué ya no venden CDs, vinilos, cassettes, ¿no? Sino, digamos, siguen construyendo lo mismo, que tiene que ver con su producto, ¿no? Que es La la música. música. Y claro, hay otras plataformas en las cuales están presentes, pero de alguna manera se redefine un poco el modelo de negocio, como dices, ¿no? Hacen conciertos, se vuelven productores y también músicos, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajan más con, digamos, todo lo que está alrededor de la música, ¿no? Eh, Creo que, claro, en el periodismo nos ha costado, ¿no? Darnos cuenta de eso, ¿no? De que hay una redefinición también, no solo de las maneras como se hace en periodismo, sino también del modelo de negocio, ¿no? Quisiera interrumpirte porque tenemos que hacer una última pregunta, Ajá. pero que recoge lo que acabas de mencionar. Estas transformaciones, ¿de qué manera están presentes en lo que te ha tocado como responsabilidad asumir Sí. recientemente, que es integrar la comisión que está revisando la malla curricular? ¿En qué medida estos cambios se ven reflejados en el cambio de la malla curricular? Sí, de hecho es un trabajo interesante, ¿no? La comisión está conformada, además de mí, por Mario Munive, que es el coordinador de la especialidad, que de alguna manera lidera el equipo, ¿no? Por Horacio Posestab, por el profesor Ramiro Escobar, por la profesora Hildegard y por la profesora Iri Jave, ¿no? Es un trabajo en equipo súper interesante, en tanto nos ha obligado a pensar, a repensar, a discutir un poco lo que la especialidad está ofreciendo actualmente a sus estudiantes de periodismo y que nos ha permitido además no solo quedarnos en esta comisión, sino tender, digamos, puentes de comunicación con, digamos, la totalidad de profesores de periodismo, con jefes de práctica, con alumnos y alumnas, con periodistas que ahora están trabajando en diversos medios, pero también en instituciones, ¿no? Y a partir de esa, digamos, de esa recolección de información que nos ha tomado, digamos, algunas semanas, nos hemos cuestionado en relación a qué es lo que se está ofreciendo, ¿no? Y creo que sí hay, digamos, una mirada en relación a una mirada autocrítica, ¿no? Una mirada además que supone una necesidad de reformular esta malla curricular, ¿no? Para mencionar dos aspectos, ¿no? La necesidad de incorporar o apuntalar, digamos, el periodismo audiovisual y el periodismo multimedia. Ya no admite postergaciones, Ujú. ¿no? Es una necesidad que no solo nos han hecho evidente los alumnos, sino los jefes de práctica, los periodistas que ahora están en medios y que recogen a nuestros egresados, ¿no? Hay una necesidad ahí de apuntalar eso, ¿no? Pero también creemos que es necesidad de la universidad y de la unidad reforzar cuál es un poco el espíritu y cuál es lo que nosotros queremos lograr de los egresados, ¿no? Y que tiene que ver con un poco lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Con un alto compromiso con los valores, no solo éticos, humanistas del periodismo, sino
hacerlo de una manera no solo eficiente técnicamente, sino de una manera que trabaje justamente con esta verdad, con esta verificación de hechos, de información, que sea responsable no solo a quienes se dirigen, ¿no? Sino también con quienes, con sus fuentes, ¿no? Entonces yo creo que por un lado hay digamos, el trabajo de la comisión es interesante en relación a eso, ¿no? En que nos ha obligado a pensar, a ser autocríticos, a formular, digamos, algunas dimensiones de cambio, ¿no? Pero también a pensar en qué creemos nosotros, cómo lo hemos estado haciendo, cómo nos proyectamos, ¿no? Y eso no sería posible sin la participación de alumnos, profesores, jefes de práctica, ¿no? Es, digamos, un trabajo todavía muy dinámico, ¿no? Que admite todavía voces, ¿no? Muy abierto, ¿no? Entonces yo creo que digamos, para los próximos semestres, el reto es cómo incorporar, digamos, estas cosas que estamos nosotros conversando justamente en los cursos, en la malla curricular, y como especialidad, como facultad, podemos ofrecer a los estudiantes o a los interesados en periodismo, digamos, una carrera que dialogue más con este tiempo, pero que lo haga de forma responsable y de manera ética, ¿no? Yo creo que esa es la gran responsabilidad también como universidad de nosotros, y vamos a eso. Yo estoy muy contento de formar parte de ese equipo, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de haber conversado contigo en Comunicados. Muchas gracias, Miguel. No, muchas gracias. Esta ha sido una edición más de Comunicados. Hemos conversado con el profesor Miguel Sánchez del área de periodismo del Departamento de Comunicaciones. Hasta pronto.